Audio Jungle. Que cuando uno mira el libro de los Hechos se da cuenta de que la iglesia del primer siglo creció en varios aspectos. En primer lugar, vemos que la iglesia primitiva creció en fortaleza. Leamos entonces Hechos 9:31. Dice así: Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esta iglesia era fuerte en varios aspectos. Primero, era fuerte en fe. Hechos 16:5 nos lo afirma. Dice así: Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Así que lo primero en que creció en fortaleza la iglesia fue en fe. Un segundo aspecto de crecimiento en la iglesia era fuerte en amor como una comunidad de creyentes. Hechos 4:32 al 34. Y dice así: Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Esta iglesia primitiva también era fuerte en unidad de visión y propósito. Hechos 4:32, versión NBI. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. En otras palabras, eran uno en corazón y en mente. Cuando las iglesias se unen todas en un solo corazón y una sola mente, entonces las ciudades, las comunidades son impactadas y transformadas para la gloria de Dios. La iglesia del Nuevo Testamento también era fuerte, en cuarto lugar, en la proclamación del Evangelio. Y los siguientes textos nos hablan al respecto. Hechos 4:33 dice lo siguiente: Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Este es un versículo muy importante para entender por qué había tanto poder sobre ellos. Porque había gran gracia sobre ellos. Y si hay un motivo de oración para orar pidiendo que sobre las iglesias de nuestros días Dios derrame, es que derrame su gracia infinita sobre ellas. Cuando hay gran gracia, las cosas llegan más fácilmente. ¿Por qué? Porque el favor inmerecido de Dios va con nosotros a nuestro lado. Entonces puertas que habían estado cerradas anteriormente, de repente se abren, las cosas se facilitan, y esto fue lo que le pasó a la iglesia primitiva. Era tan dinámica y con una capacidad de expansión tan grande que pudo enfrentar y salir victoriosa frente a poderosas instituciones políticas y religiosas que intentaron prácticamente exterminarla desde sus comienzos. Y Lucas lo describe así, como que la mano del Señor estaba sobre ellos. Y como resultado de esa gracia de la mano del Señor sobre ellos, no un número pequeño, sino un gran número de personas llegó al Señor. Y como resultado de esto nació la iglesia de Antioquía. Ahora, pregunta interesante: ¿quién plantó esa iglesia? ¿Fue el gran apóstol? No fue. ¿Quién la plantó? La plantó aquellos que habían sido perseguidos. ¿Pero fueron mencionados sus nombres? No. Eran simplemente creyentes, hombres de Chipre y Cirene, es lo único que dice. Y mientras ellos eran perseguidos, no dijeron: ¡ay, pobre de mí! ¿Por qué me pasa esto? Debo buscar un sitio para esconderme. No, ellos no se escondieron. Cuando vino la persecución, ellos respondieron a esto proclamando el Evangelio. El énfasis estaba en que toda la iglesia era fuerte en el Señor. En tercer lugar, la iglesia neotestamentaria del primer siglo creció a través de grupos en las casas, que algunos los llaman células. Era una iglesia cuyo fundamento principal eran grupos en casas. De eso se trata la iglesia del Nuevo Testamento. Miremos más bien Hechos 20:20. Dice así: y como nada que fuese útil
he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Por qué? Porque en un ambiente no amenazador, como el de una casa, el Señor añadió diariamente a aquellos que iban a ser salvos. No tenía que esperar hasta el día domingo. Es decir, si alguien quería ser salvo, conocer al Señor, por ejemplo, el día martes, no en este tiempo, sino antes de esto, ¿no? Me refiero al tiempo en que estamos atravesando, la mayoría le diría, qué bien, qué bueno que quieres conocer al Señor. Esperemos hasta el domingo. Yo te llevo a mi iglesia y allí vas a poder recibir al Señor y ser salvo. Yo pregunto, ¿eso está bien o eso está mal? Está mal, porque tú no sabes qué va a pasar el día de mañana. Porque lo que pasaba en la iglesia primitiva era que de casa en casa, todos los días, las personas iban siendo salvas.